Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El Poco F4 GT, a pesar de ser un celular que ya tiene más de un añito en el mercado, es una de las mejores compras que puedes hacer si eres un apasionado por los videojuegos en los móviles. Pero no todo es perfecto, también hay cositas en este dispositivo que no está muy bien que digamos. En este video estaremos probando algunos juegos y hablando acerca del desempeño de esta máquina. Como saben que no me gusta andar con tantos rodeos, vamos al grano. Empecemos por su punto más fuerte. Esta maravilla tiene un procesador Snapdragon 8 Gen de primera generación, con una potencia de hasta 3.2 GHz, por lo que desempeñar cualquier tarea no va a ser un problema para esta maravilla. Y como si fuese poco, está acompañado de 12 GB de RAM. Parece que a poco se le pasó la mano con esta bestia. Para que tengas una idea más clara de estas dos características, este Poco F4 GT compite con el mismísimo Samsung Galaxy Z Flip 4, que es un gama alta que cuesta mucho más que este, y cuando digo mucho, es mucho. Y no solamente este, hay muchos otros dispositivos que ofrecen esas mismas características a un precio muy alto. Este equipo lo estuve probando en algunos videojuegos bastante exigentes, como por ejemplo el Fortnite, y a pesar de ser un juego que requiere mucho rendimiento, corre bastante fluido, al igual que también en Free Fire, Call of Duty y también otros jueguitos que estoy probando por ahí. Quise instalar el Genshin Pass, pero no me dejó, el interés bastante lento, así que no pude probarlo para este video, pero más adelante lo voy a traer. En esta máquina contamos con una pantalla de resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles. Tiene un tamaño de 6.67 pulgadas que es enormemente grande. Básicamente vas a tener un bendito televisor en tu bolsillo, con una tasa de refresco hasta 120 Hz y una pantalla AMOLED, por lo que tus videojuegos se van a ver muy hermosos, con unos colores muy vivos, y verdaderamente vas a poder disfrutar de la experiencia de videojuegos que esta máquina te va a ofrecer. Este equipo, a pesar de ser un dispositivo enfocado principalmente a los usuarios que buscan más potencia que calidad en cámara y ese tipo de cosas, en sus cámaras principalmente no decepcionan. Por cierto, son bastante buenas, muy buenas. Cuenta con un lente principal de 64 megapíxeles de Sony IMX686, con un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro que creo que nadie usa de 2 megapíxeles, capaz de grabar hasta en 4K por 30 FPS. Estoy seguro que sus cámaras no te van a decepcionar en ningún momento. Vas a poder capturar tus momentos favoritos con tu teléfono gamer. Antes de continuar con este video, te invito a que si llegaste hasta este punto, te suscribas y que le des like a este video, para que se aportes a mi crecimiento en esta plataforma. El Poco F4 GT no es un dispositivo normal. Esta máquina, al parecer, a poco no le fue suficiente con ponerle tanta potencia en su procesador, que a pesar de eso también le agregó gatillos retráctiles. Así es, esta máquina tiene gatillos. Estos gatillos son retráctiles, lo que verdaderamente te va a permitir disfrutar de tus videojuegos mucho más cómodos, y te aseguro que con estos gatillos te vas a poder ahorrar unos buenos dólares comprando un joystick de cualquier tipo para jugar en tu Poco F4 GT o cualquier otro dispositivo que tengas donde uses joystick. Una de las características bastante curiosas de este dispositivo es que tiene luces LED en su módulo de cámara, lo cual tú puedes configurar dependiendo de la función que tú le quieras dar. Si cuando te llega una notificación. En esta máquina, por supuesto, contamos con dos altavoces para tener un sonido estéreo y así tener como mucha más inmersión en tus videojuegos al momento de jugar. En cuanto a la batería, contamos con una batería de 4700 mAh y una carga rápida hasta 120 Hz. Por cierto, el cargador de este celular sí que pesa, pero pesa. Lo que más pesa en la caja es el cargador, porque el dispositivo es bastante liviano. Y aquí creo que ese sería como un punto débil, ya que transportar este cargador es bastante complejo. No es directamente una desventaja para el teléfono en sí, pero sin embargo sí hace parte del dispositivo, lo que tiene como un punto débil en esta parte, su cargador. Es muy pesado, pero también se entiende porque es un cargador de 120 watts, o sea que es un cargador de mucha potencia. Así que quizás sí justifique su peso. Y hablando de desventajas, he aquí una de sus desventajas principales. Este dispositivo yo llevo usándolo por ahí unos 3-4 días. Y el primero, que ya muchos se van a imaginar el primer problema, y es que al ser un dispositivo de tanta potencia, por supuesto que su temperatura se va a ver afectada en alguna manera. No se calienta de una forma que tú digas es inusual, pero sí se calienta considerablemente, aunque esto sucede principalmente cuando recién abres el juego o la aplicación que tú vayas a usar, aunque normalmente sucede con juegos.
Ya cuando tú tienes de 5 a 6 minutos jugando, ya la temperatura se equilibra y puedes usar tu teléfono sin ningún problema. Se puede entender por la potencia de su cargador, pero tampoco se justifica que falle en esta parte. Y otra desventaja de este dispositivo es que al ser un celular con capa de personalización de MIUI, tiende a tener muchos bugs. Y por ejemplo hay una cosita que no me gustó, y es que contiene anuncios en sus aplicaciones nativas, por lo que si dañan, yo diría que en un 90% la experiencia de usuario. Por cierto, si quieres quitarle la publicidad a tu dispositivo Android, por aquí te doy un video para que veas cómo hacerlo. Funciona al 100. En conclusión, el Poco F4 GT es una máquina gamer que realmente sí te va a satisfacer al momento de jugar. Por lo que si estás buscando un dispositivo calidad-precio con tecnología y potencia premium, este Poco F4 GT sin duda alguna es el ideal. Por supuesto, déjame en los comentarios qué piensas al respecto de este dispositivo y con qué otro dispositivo lo compararías. Y háganme saber en los comentarios qué otro dispositivo quisieran que hablásemos en el próximo video. Y nada gente, les agradezco por llegar al final de este video. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse.